tal, amigos del Centro de Capacitación Raúl del Campo Junior? Hoy tenemos una estrella internacional en esta ajustada sección de entrevistas que estamos haciendo ya cada vez más seguido. Lo presento, es Rafael Hernández Brito, mejor conocido como el alcalde. ¿Cómo estás, Rafa? Un placer estar contigo, Dan, y todo el equipo aquí, siempre a la orden y, como dicen, al pie del cañón para ti y tus alumnos. Perfecto, pues es un placer, Rafa, pero en este caso no me toca a mí entrevistarte. Ya he hablado contigo muchísimo, en muchas ocasiones, de muchísimos temas, pero ahorita es el tema de que ellos pregunten lo que tienen que preguntar. Entonces vamos a dividir la entrevista por varios temas y en primera instancia va a hablar Sebastián. Así que, Sebastián, preséntate y di de qué tema vas a hablar y adelante con la entrevista. Perfecto, yo soy Sebastián Jiménez, Rafa, un gustazo conocerte. Y fíjate, a mí me llama mucho la atención o me interesa mucho conocer el tema, principalmente tú siendo latino, cómo es vivir en Estados Unidos. Sabemos perfectamente que tú tuviste que dejar El Salvador en los 80 por la cuestión de la guerra civil. ¿Cómo te recibieron siendo tú un muchachito salvadoreño que jugaba básquetbol en la high school de Nueva York? Mira, primero que todo, gracias por el tiempo. Gracias a Dios yo siempre doy, porque era un pequeño de unos 14, 15 años cuando me tocó mudarme de El Salvador a Nueva York, y en realidad no sabía en el lío en que me estaba metiendo. No, nunca tuve tiempo de imaginarme que estaba entrando a una escuela en la que la única persona que hablaba mi idioma era la profesora de español, la clase en la cual yo nunca tomé. Y gracias a Dios y a los deportes que me ayudaron a hacer amistades y a conocer gente, ¿no? Y a soltarme un poquito, porque jugué fútbol y jugué baloncesto cuando estaba en la high school aquí. Y nunca en realidad yo he tenido un problema aquí en los Estados Unidos con referencia a ser discriminado o a ver que me hayan tratado mal. Y en parte porque siempre yo he ignorado, siempre yo he reconocido tratar a la gente como me tratan a mí, y yo por tratarme y llevarme con la gente que me trata bien, ¿no? Así yo nunca he tenido un problema de algún tipo de discriminación o que me haya costado a mí estar en los Estados Unidos. Como te digo, vine tan joven que para mí fue muy fácil aculturarme a lo que yo venía. En realidad, en El Salvador, yo sí lo dejé en el 84, pero del 79 al 84 fue guerra civil, en la cual yo podría decirte que esos 5 años yo no los extraño, no los recuerdo. Tengo recuerdos de balaceras, y era lo que reinaba, ¿no? En mi vida en esos tiempos. O sea que para mí venir a los Estados Unidos, venir a Nueva York, una ciudad en la cual yo únicamente soñaba, fue básicamente una gran suerte para mí, que mis padres tuvieron el valor de mandarnos a todos. Yo soy el menor de 4, y lo que hacían mis padres era que al terminar la secundaria optaban por mandarnos a los Estados Unidos con unas tías que ya vivían en Nueva York. Y como ustedes saben, los problemas revolucionarios, los problemas civiles, siempre las universidades son la cuna, ¿no? De cuando los jóvenes son los que usualmente son los que se crean la revolución. Entonces mi padre no quería que nosotros fuéramos parte de eso, porque éramos una de las millones de familias que estuvieron atrapadas en medio del conflicto entre la Fuerza Armada y la guerrilla. O sea, era básicamente, podría decir, la minoría del pueblo, y el pueblo, la mayoría, estancada en medio del conflicto. Así que para mí, cuando mi tercer hermano, que va antes que yo, Benjamín, se graduó de la secundaria y le tocó venir a Estados Unidos, yo tenía en mi mente pensado que iba a ser un año yo solo en El Salvador, con el carro, con mis padres, jugando. Yo jugaba baloncesto allá en El Salvador también, pero un día mi papá se apareció y me tiró algo en la mesa y me dijo: te vas el miércoles. Y como te digo, tan humildemente tonto de joven, que ni siquiera me puse a pensar en lo que significaría eso para mí. Y gracias a Dios, que en realidad yo siempre doy gracias a Dios a mis padres, a mis hermanos y a mis tías que me apoyaron muchísimo, ¿no? Porque El Salvador, yo siempre digo, me quedó corto, y Estados Unidos fue el lugar donde yo he podido convertirme en la persona que yo he querido ser. Perfecto, Rafa. Y aparte, bueno, ya después de que llegaste y te asentaste un poco mejor, tuviste también ya tomarte un poco más en serio el básquetbol, en un sentido más
de prácticas y todo eso. Pero aparte, Rafa, me gustaría resaltar que tú eres un doble sueño americano, porque tú llegaste, tuviste una muy buena educación, me parece que eres ingeniero Mecánico. Mecánico, perfecto. Ujú. Se me fue un poco, disculpa. Eres ingeniero mecánico, tuviste una muy buena educación, estuviste trabajando 6 años en una fábrica de cerveza, ¿cierto? Ujú. Entonces, pero hasta ahí no paró tu sueño, o sea, tú ya te habías realizado, entre comillas, profesionalmente, pero no estabas realizado en tus pasiones. Entonces, siendo tú este doble sueño americano, ¿qué tantas oportunidades tuvo un latino para entrar en el juego de los medios de comunicación deportivos? Sí, mira, quisiera mentirte y decirte que este fue mi plan de un principio, ¿no? De dejar lo que yo estaba haciendo y sabía que iba a ser, iba a triunfar en los deportes, pero al final del día, después de graduarme como ingeniero, yo tuve una especialidad en diseño de maquinaria y mi sueño era trabajar con compañías como Boeing o McDonnell Douglas y ayudar en la construcción de turbinas. Pero ¿Okay? lo que nadie se le ocurrió decirme durante el programa de 5 años que yo tomé de ingeniería en la Universidad de Boston fue que los trabajos a los cuales yo aspiraba eran solamente para ciudadanos americanos debido a la seguridad nacional que existe en los Estados Unidos, que no puedes trabajar en construcción de armamento o de aviones o ningún tipo de esas cosas si no eres ciudadano americano. Entonces, una de mis primeras metas, mi primer meta era tratar de cortar el cordón umbilical que yo tenía, dependiendo de mis padres y de mi hermano mayor, y tratar de independizarme. Y fue como conseguí el trabajo en una compañía que era distribuidora de la cervecería Coors. Okay. Entonces, trabajo como 3 o 4 años con la distribuidora y descubrí que era bueno para ventas, que era bueno en las relaciones con la gente y vendiendo, y me fue muy bien, aprendí muchísimo y pasé de la distribuidora a la cervecería, a la compañía grande, y también me fue muy bien, fui parte del grupo de ventas que le ganó a la Budweiser en el noreste de los Estados Unidos, trayendo la Coors Light, la famosa bala de plata, y una compañía como la Coors, que era solamente en el oeste de los Estados Unidos, haciendo el viaje hacia la costa del este, y me fue fenomenal. Era yo gerente de ventas de las cuentas nacionales, y de pura suerte me tocaba mi cuenta era el Yankee Stadium, el Madison Square Garden, el Shea Stadium, los restaurantes nacionales, cuentas grandes, pero llegó un punto en el cual me di cuenta yo que ya no estaba aprendiendo mucho yo en el trabajo. Era muy bueno en la venta, como te digo, logré sacar a Budweiser del Yankee Stadium. Si ustedes recuerdan, en cualquiera de los estadios grandes, siempre en el center field, había un rótulo grandísimo de Budweiser en el Yankee Stadium viejo, y yo poco a poco, empezando después que no había ni siquiera una lata de Coors Light que se vendía en el Yankee Stadium, cuando empezó a hacer mi cuenta, llegué a quitarle ese rótulo a Budweiser, y fue un evento grandísimo para la compañía. Peter Coors, uno de los dueños, vino a Nueva York y hicimos el lanzamiento y todo. Entonces, y esto es una de las cosas que yo siempre le doy de consejo a la gente con la que hablo, a ustedes también que están estudiando y preparándose para estos medios, que cuando tú haces algo por lo cual tienes una pasión, no vas a trabajar nunca, sino que te levantas todos los días con una gana de ser tu mejor versión. Y yo era buenísimo en ventas, pero no iba al trabajo ya con el deseo de ir a trabajar. Entonces decidí, literalmente, yo siempre cuando cuento la historia, cuento que me caminaba yo, vivía a unas 4 cuadras de Bloomingdale's, una de las tiendas más grandes en Nueva York. Fui, compré un traje, compré una camisa y una corbata y me vestí como todo un catrín, y fui a la oficina y le dije a mi jefe, mira, necesito que me digas cuánto tiempo necesitas porque ya no puedo hacer esto más. Trabajé un mes más y no sabía yo qué iba a hacer. En realidad no te puedo decir que el sueño americano lo tenía yo planeado de A a B y de C, pero sí sabía que no era mi pasión lo que yo estaba haciendo. Hasta que un día, viendo televisión, me encontré criticando constantemente a lo que escuchaba en la televisión. Y decidí entonces decir, si yo estoy criticando y creo que soy tan bueno, ¿por qué no lo hago? ¿Por qué no lo hago de verdad para ganarme la vida? Y regresé a estudiar a una escuela que se llama Connecticut School of Broadcasting, que realmente no te enseñan lo que tú vas a decir, pero sí te quitan el miedo
porque tienes que trabajar en la producción de un programa de televisión, en la producción de un programa de radio, a dar el tráfico, a dar el clima. Te muestran todos los aspectos, ¿no? de los medios de comunicación. Y de pura suerte, así fue como empezó mi sueño americano, tirándome de cabeza a lo que siempre fue una pasión para mí, los deportes. Y desde un principio tuve la suerte que tuve trabajo inmediato al nomás graduarme de la universidad. Y como te digo, no quisiera mentirte y decir que tenía el plan trazado, listo para seguir los pasos, pero se me ha ido dando, gracias a Dios, al esfuerzo y a la gana, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias. Ya te dejo con el que sigue. Perfecto, pues en este momento te presento a Alejandro González, que sigue con el siguiente tema. Me gusta tu playera, Alejandro. Muchísimas gracias, Rafa. Te saluda Alejandro desde la Ciudad de México y verás el fondo acá de Cleveland para estar ahí atenuando un poquito el tema. Hay dos cosas muy importantes que me llaman mucho la atención de ti. Haciendo la tarea, si lo queremos llamar con ese tecnicismo, fuiste la primer voz en español de los Jets de Nueva York. Estamos correctos. Trabajaste, bueno, sigues trabajando en Mega, que es el 87.7, donde transmites. Estuviste también narrando para la Universidad de St. John's. Estuviste para el voz play-by-play de los Dolphins de Miami, que tenemos aquí algunos aficionados de este equipo. Estuviste trabajando también para los Nets de Brooklyn. O sea, has pisado, yo creo, pues hablábamos del sueño americano, yo creo que tú lo sobrepasas. O sea, yo creo que más allá de lo que soñaste, todo esto posiblemente nunca lo imaginaste, pero a pesar de que hay cosas buenas, ahorita que estás trabajando con Cleveland, con los Caps, con los Browns, hay que ser muy sinceros. La actualidad en el deporte de Cleveland no es, digamos, la más apta, ¿no? Los Browns, los Caps, los Indians, a pesar de que todavía no hacen un cheque, pues no han ganado mucho en los últimos años. Tú, como la voz oficial de estos dos primeros equipos en español, ¿cómo le haces para transmitir un sentimiento y que la gente, más allá de ser aficionados, se sigan enamorando del deporte y atraiga a más gente? Bueno, sí, mira, gracias por la pregunta y contestando, y esto amarra a la última pregunta, Sebastián, relacionado con el sueño americano y la suerte que tuve yo de que todo esto me ocurre en el momento en que los deportes en español en los Estados Unidos estaban empezando a surgir, y tuve la suerte de conocer a Álvaro Martín. No sé si ustedes sabrán de él. Álvaro Martín trabajó mucho con ESPN en Latinoamérica, junto con Clemson Smith Muñiz, eran socios y ellos me contrataron para hacer la voz de St. John's y de los Jets. Ahora, regresando a la pasión, yo creo que eso tiene que ver mucho con que tú lo sientas. Y quizás por eso, antes de empezar esto, estamos hablando acerca del fútbol. Yo el fútbol no lo veo como lo narran en la radio o en la televisión. Quizás por eso nunca se me ha dado por narrarlo, porque no lo veo de esa manera. Pero en lo que se refiere al baloncesto, al fútbol americano, al béisbol, y una de las cosas que se aprende inmediatamente es el hecho de que, aunque estés en la radio, que es más difícil, creo yo, que en la televisión, porque en la televisión, como el televidente está viendo el partido, no importa que vayas perdiendo por 40, porque puedes empezar a hablar acerca de la cena que fueron anoche o de alguna historia, y entonces cambias, ¿no? Pero en la radio es diferente, porque en la radio tienes que seguir pintando lo que está sucediendo, y en el caso mío, no es primera ocasión en la que me encuentro yo narrando para un partido, para un equipo que está en construcción, entre comillas, porque cuando fui la voz de los Nets de New Jersey, eran en los años antes de que fueron a la final por 2 años consecutivos, en los años fue durante esa construcción en la que yo fui parte, y creo yo que es la mejor manera de aprender a narrar un partido y mantenerte, no necesariamente excitado cuando no existe la razón por estar excitado. Cuando estás perdiendo por 20, no existe una razón por estar gritando cada canasta que mete cuando estás perdiendo por 20, pero sí existe la gana que le pones tú al describir la acción, no importa lo que esté sucediendo en el marcador. Y esas son de las cosas que tal vez cuando trabajas directamente con el equipo, como lo hago yo ahora con los Cavaliers de Cleveland, es mucho más difícil, porque las victorias son mucho más deliciosas
pero las derrotas duelen, porque yo veo a estos muchachos trabajar todos los días, en los días de práctica, en los días de partido, en la mañana antes del partido. Entonces sé que es difícil. Las derrotas duelen un poquito más. La derrota de la final del 2015 contra los Warriors, a pesar de todas las lesiones, te lo juro, son de las pocas veces que yo como adulto he llorado de cólera, de tristeza, o de lo que hoy también he llorado como en el 2016 cuando ganamos el campeonato. Pero yo creo que lo más importante de esto es que si tú estás preparado para lo que vas a pintar y tienes la pasión para seguir contando, no te voy a mentir, yo hay momentos que he estado durante esta temporada o la anterior que pasamos de estar 4 finales consecutivas a ganar 19 partidos en la temporada después de la última final a la que fueron los Cavaliers. Es difícil. Y hasta a veces tengo que, y no te miento, mi esposa a veces me manda un texto y me dice, oye, estás un poquito, que estás mostrando un poquito tu molestia al aire, o qué pasa, qué tal. Entonces, es una cosa que tienes que mentalmente prepararte todos los días. Y de la manera que yo lo hago es, yo grabo todas mis transmisiones y después de cada transmisión me escucho. Y no hay nadie que es el mejor juez de tu trabajo, eres tú. Y por eso yo siempre recomiendo eso, porque es la única manera en la que te mantienes honesto contigo mismo, ¿no? La preparación, tú sabes si estás preparado o no, y ese 90% de lo que hacemos nosotros es preparación, pero después la revisión y el constante intento de mejorar creo que es parte de lo que es no solamente el sueño americano, pero el sueño de en cualquier parte, en cualquier trabajo en que te desempeñes. Yo creo que la preparación te separa, ¿no? del resto. Me encanta muchísimo la parte en que nos comentas tus anécdotas, las partes en donde te dolió en el 2015 perder una de finales, pero también, digo, aquí en México se le conoce a la tribuna como el jugador número 12, la playera número 12 que te puede tanto subir como tirar al mismo tiempo. Ahora, en tu caso, muy pocas personas pueden presumir que tal cual están en la nómina de un equipo de la NBA. ¿Qué se siente poder, no como aficionado, no como periodista, sino como parte del equipo, de la nómina, como lo queramos ver, disfrutar esas victorias, la del 2016 contra Golden State? O sea, ¿cómo fue? Es una experiencia para hacer película, en realidad, y te digo, y es una responsabilidad inmensa también, porque yo soy parte del equipo durante mis 22 años, 21 años trabajando en estos medios. Por mucho tiempo yo fui la voz de equipos nacionales, o fui la voz de equipos como los Dolphins, o el Heat, los Jets, o los Nets, pero nunca trabajé directamente para el equipo. O sea que nunca estuve en realidad invertido al 100%, porque yo tenía mi trabajo con Univisión, era el director de deportes y los domingos narraba los Dolphins y viajaba con ellos, que es fenomenal también. Y sí tienes la parte de que eres el narrador y la voz del equipo, pero no como ahora con los Cavaliers de Cleveland, a los cuales yo veo practicar todos los días y viajo con el equipo. Y como te digo, se sienten los bajones mucho más bajos y las subidas mucho más altas, pero el 2016 creo que fue sin duda mi mejor momento vivido, ¿no? En mi carrera. Siempre que veo hoy durante esta cuarentena, las televisoras han optado por pasar la serie, ¿no? Completa de los 7 juegos del 2016, y es fenomenal ver ya, aunque todavía me da un poquito de nervios, aunque sé que por ahí viene el tapón de LeBron James y viene el tiro de 3 de Kyrie Irving, es siempre un poquito de nervios ver cómo se desarrolló esa final, ¿no? Y todo lo que nos sucedió a nosotros durante esa campaña, después de estar en primer lugar en el este, y el coach David Blatt es cesado de su puesto para traer a Tyronn Lue, y todo el mundo, con excepción de los que estábamos metidos en el día a día, entendimos perfectamente el movimiento de la gerencia. Y después, durante la postemporada, deseando que nos mantuviéramos saludables, porque la primera, yo creo que el hubiera no existe, ¿no? Pero si Kyrie Irving y Kevin Love están saludables, yo creo que esa se la ganamos también a los Warriors, después de haber tenido ventaja de 2 juegos a 1, con un juego más en casa, pero solamente LeBron y el resto eran suplentes los que estaban jugando para los Cavaliers. Entonces, el 2016, después de que ellos nos ganan a nosotros en Cleveland, y una de las
de las mejores maneras en que para mí dio vuelta completamente la moneda fue que en el 2010, en la final del 2015, Univisión y Contacto Deportivo me contratan para hacer entrevistas después del final de la serie. Durante la serie yo daba adelantos y resúmenes, y me contratan a mí porque yo estaba en todos los juegos, ¿no? Y desafortunadamente me toca entrevistar a Leandro Barbosa y para Univisión después del partido en el juego 6 en la que nos ganan en el 2015. Y después de la entrevista, Barbosa me pide que por favor le tome una foto con el Larry O'Brien Trophy. Entonces vengo yo, obviamente se la tomo y le regreso el celular. Como a los 3 días me llega un texto de Leandro Barbosa con la foto y me dice, fíjate bien en la foto. Entonces está Leandro Barbosa sosteniendo el trofeo, pero en el trofeo, en la pelota, está la reflexión mía con el celular. Entonces yo me acuerdo haber dicho siempre, algún día yo voy a estar del otro lado de la foto. Y pasó un año después, porque el año siguiente, en el Oracle Arena, le pido a Barbosa que me regrese el favor. Y le digo, asegúrate que estés tú en la reflexión de... Así que esa victoria es lo más lindo que me ha sucedido a mí en mis transmisiones de deporte, porque me importaba muchísimo, porque yo estaba invertido en ella. Yo narré el partido en que Eli Manning le quitó el invicto a los Patriots, junto con Dan estuvimos en el Super Bowl que se fue la luz, cuando Beyoncé le quitó la luz, el duelo de los hermanos Harbaugh, el primer Super Bowl de Drew Brees. O sea, te podría ya dar un sinfín pero nunca me importó nada, porque primeramente nunca fue mi equipo y en realidad era mi trabajo, ¿no? Yo tenía que ir a narrar el partido y ya. Pero el 2016 es algo que no se compara con nada. Muchísimas gracias, Rafa. Y yo he mejorado desde ese entonces mis audífonos, porque en ese momento tenía el logo de los Giants y lo tuve que tapar porque si no, no me dejaban entrar al campo. Entonces esas son parte de las anécdotas que uno se lleva, ¿no? Y me llama la atención que trajiste el tema de Leandro Barbosa y Alejandro con la playera de fútbol de Brasil, ¿no? Uno de los mejores jugadores brasileños de básquetbol de todos los tiempos. ¿Qué se siente tener a hispanos y latinos y con quien puedes convivir, ¿no? Todos los días y ver la evolución, sobre todo de un deporte como el básquetbol, ¿no? Con todas las estrellas internacionales. En el básquetbol me ha tocado a mí un poco de mala suerte porque tuve nada más a Anderson Varejão, el cual lo cambiaron el año que fuimos a la primera final, se lesionó. El segundo año lo cambiamos y terminó jugando para los Warriors, así que era un poquito agridulce la reunión, ¿no? Porque obviamente estamos jugando en equipos contrarios y después tuve a José Calderón de tus Pistons, que bueno, no tus Pistons, pero que estuvo con nosotros y después terminó, pero sí existe una hermandad, creo yo, cuando te encuentras con alguien que es hispano en otro equipo, siempre tenemos la oportunidad de hablar y charlar un poquito, y yo casi siempre peleando con todos los que tienen apellido con H para que no les pronuncien el nombre Hernández o Hernán Gómez. Siempre peleando por la pronunciación correcta de nuestros apellidos. Sí, es algo importante. Antes de pasarle la palabra a Víctor Lona, que va con el siguiente tema, yo lo que te quería pedir, Rafa, es si me podías dar una anécdota específica de una convivencia con algún jugador de los Caps que nadie sepa, que todavía tú no hayas contado. Bueno, mira, tuve la suerte de vivir un sinfín de momentos, porque como yo fui el productor del podcast que creamos con Channing Frye y con Richard Jefferson, que fueron los dos hombres claves que llegaron a Cleveland cuando quedamos campeones en el 2016. Pero una de las anécdotas que a mí me gusta contar mucho es de LeBron James. Estábamos en Oklahoma y LeBron James estaba en aquellos momentos de lo que le llaman ahora en inglés el load management, ¿verdad? Entonces no iba a jugar en Oklahoma y no jugó en la noche que jugamos en Oklahoma, y a LeBron le molestaba muchísimo cuando lo sentaban de visita en lugares, en arenas del oeste, porque es la única visita que hacer. Entonces él siempre le molestaba que tal vez había un joven o un
un padre de familia que había llevado a un chico a ver jugar a LeBron y no iba a tener la oportunidad de verlo porque era la única vez que visitábamos a Oklahoma, ¿no? Que está en la conferencia del oeste. Pero entonces, cuando LeBron no jugaba, siempre viajaba con nosotros de regreso al avión en el primer vuelo, en el primer bus, perdón. Hay 2 buses después de cada partido y LeBron James usualmente es el que siempre recibe a la prensa después de cada partido, entonces viaja en el segundo bus. Esta vez venía en el primero y venía sentado en el bus y cuando estábamos esperando, haciendo cola para pasar la seguridad y montarnos al avión, venía comentándome cómo le molestaba, ¿no? Que no había podido jugar. Y yo siempre he aprendido algo que mi abuela me ha dicho y que yo sé que durante el momento cuando te lo dicen es difícil de entenderlo, es que te dicen no te preocupes, que las cosas por algo pasan, ¿verdad? Te lo dicen cuando pierdes un trabajo y es lo último que quieres escuchar, porque lo único que tienes en mente es el 30 del mes viene y hay que pagar los recibos, ¿no? Pero se lo dije a LeBron, mira, por algo, las cosas pasan por algo, no te preocupes. Entonces cuando ya íbamos camino al avión, de repente escuchamos unos gritos de unos chicos, se escuchaban que eran jóvenes, jovencitos, y entonces empezaron a gritar, LeBron, LeBron, LeBron. Entonces LeBron me da la caja de botellas de vino que traía para el viaje, ya de 2 horas y media, había que tener un consumo. Entonces me dice que le suba la caja al avión, que él va a ir a ver a los chicos. Llegó el segundo bus de jugadores, todo el mundo abordó el avión y LeBron todavía no regresaba. Entonces después ya por fin regresó y despegó el avión y de repente LeBron viene hacia la sección donde estamos sentados nosotros de la prensa y entonces me dice, solo me dijo, descubrí exactamente por qué fue que no jugué esta noche. Y resulta que en el avión, en el grupo de chicos que venía, me imagino que la gente del aeropuerto les había dado la información que eran los Cavaliers que iban en el vuelo, venía un chico que padecía de cáncer terminal y venía hacia la Cleveland Clinic, que ya estaba en sus últimas, y entonces LeBron se pasó como media hora con el chico, y la madre le explicó a LeBron que le daba las gracias, ¿no? Porque era un gran fanático de LeBron James y que nunca en su vida se le había pensado que iba a llegar a conocerlo. Y LeBron logró conocer al chico que falleció como a los 5 días después en el Cleveland Clinic, pero siempre un final triste por lo sucedido, pero me parece a mí en el momento que LeBron, no mucha gente conoce lo grande que es él fuera de la cancha, porque LeBron es un tipo de jugador como todos los grandes, ¿no? Que mucha gente lo quiere y el mismo número de gente lo odia, cuando no está en tu equipo o si está en tu equipo. Yo a LeBron nunca le hice barra cuando mataba a mis Celtics, cuando jugaba con el Heat, pero ya cuando llegó a ser parte de los Cavaliers, obviamente era uno de los míos y lo defendía capa y espada, pero me fascina esa historia porque fue tan inmediata la lección de la molestia que traía LeBron por no haber jugado esa noche. Venía molesto con los técnicos y al final del día rapidito se dio cuenta por qué era que no había jugado el rey LeBron James. Lona. ¿Cómo estás, Rafa? Mira, yo me quiero enfocar más que nada en lo que tiene que ver con los jugadores. Ya mencionabas a LeBron James y es precisamente con él con quien quiero empezar. ¿Qué tanto ha pesado su baja en el equipo? Porque recordando que en el tiempo que estuvo prácticamente disputó todas las temporadas jugando finales. No las ganó todas, pero hacía que el equipo fuera contendiente. ¿Qué tanto ha pesado en los jugadores y sobre todo en la ciudad una baja como la de LeBron James? Mira, pesa de diferentes maneras, ¿no? Pesa en el hecho, obviamente tú puedes notar el cambio de marca, ¿no? De los Cavaliers las últimas 2 temporadas. Cambia el liderazgo, cambia la tensión. Te puedo dar un ejemplo. El último año en que LeBron estuvo con los Cavaliers de Cleveland, los Cavaliers estuvieron en televisión nacional 36 ocasiones. El siguiente año y este último que ha pasado, hemos estado una vez cada temporada. O sea, eso le afecta muchísimo a la franquicia en lo que a estar expuesto al mercado se refiere, pero yo creo que pierde más la compañía, la franquicia, el equipo en lo que estábamos hablando, ¿no? El efecto de LeBron afuera de la cancha. Yo creo que lo que él ha hecho en regresarle a la comunidad de Akron, del pueblo donde es él, a 1 hora de Cleveland, la escuela que tiene, el I Promise, ¿verdad? La escuela que todo el mundo va de gratis y él
y todos los que se gradúen de esa escuela tienen garantizado una beca de 4 años a la Universidad de Akron. El efecto de el interés de otros agentes libres de venir a jugar a Cleveland para jugar con LeBron, para tener esa oportunidad de ir a la final, ¿no? De veteranos, como te mencionaba, de Channing Frye y de Richard Jefferson, que optaron por venir a Cleveland ganando menos de lo que pudieran haber ganado en otro mercado, en otro partido, en otro equipo, pero aquí tenían la oportunidad de no solamente jugar con LeBron, el más grande de su generación, sino que también la oportunidad de quedar campeón, ¿no? Pero, como te digo, el efecto LeBron es grandísimo y fuerte y fácil de sentirlo dentro y fuera de la cancha. La única diferencia, creo yo, es que para esta segunda vez de la salida de LeBron, los Cavaliers como organización estaban preparados para la opción B, que era la opción de LeBron optar por ir a probar suerte por otro lado, ¿no? Pues la primera vez que salió para Miami sí lo dejó bastante corto de tiempo para reaccionar, pero de nuevo, regresando, las cosas pasan por algo. Si LeBron no se va a Miami, los Cavaliers no tienen la oportunidad de escoger a Kyrie Irving y a Tristan Thompson en 2011, o aún a Dion Waiters, que después lo cambiaron por jugadores que vinieron como J.R. Smith y Shumpert. Pero, de nuevo, el efecto se siente, y te dejo corto porque no te estoy hablando todavía de los hoteles, de todos los artistas que optaron por llevar conciertos a Cleveland cuando LeBron estaba parte de los Cavaliers de Cleveland. Así que es casi difícil medir el impacto de la salida de LeBron James. Ahora, siguiendo un poco con LeBron James, luego de superar en puntos totales a un jugador como Michael Jordan, se empezó mucho a hacer la comparación de que si ya estaba a la altura de Jordan, si inclusive ya empezaba a ser mejor, si bla, 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 bla. Bajo tu opinión, ¿tú crees que ya se podría decir que LeBron James está a la altura de Michael Jordan? Sí, yo creo que a la altura siempre lo estará, porque yo creo ese es el tipo de discusión que a mí a veces me saca un poquito de la paciencia, porque no tiene una respuesta correcta, es una opinión, quién es el mejor de todos los tiempos. Yo creo que varía a quienes viste tu jugar, porque mucha gente te podría decir de los años 60 que nadie se compara a Will Chamberlain o a Bill Russell, que ganó 11 campeonatos, y Will Chamberlain, que fue de los jugadores más dominantes en la historia de la liga, o el mismo Jerry West, o lo que tú quieras. Pero de que está a la altura, yo creo que sí, porque fue el más grande de su generación, ha sido el más grande de su generación. Y si consideras su llegada a los 18 años, si tú ves el lineup o la nómina de los Cavaliers cuando fueron a esa primera final contra San Antonio, y te das cuenta de la grandeza de LeBron James aún a esa joven edad, después lo que hizo Miami y al regresar a Cleveland y lo que está logrando, que creo yo siguen siendo los favoritos si alguna vez se llega a reanudar esta temporada para LeBron James y los Lakers. Pero de que está a la altura de Michael Jordan, yo creo que ni el mismo Michael Jordan te podría negar esa respuesta como una absolutamente sí, ¿no? Pero si nos metemos en la discusión de quién es el mejor de todos los tiempos, nunca llegamos a estar de acuerdo, porque básicamente, creo yo, una opinión y no se podría decir con exactitud. Nadie tendría la verdad absoluta de una respuesta. Lo que te puedo decir yo, a mi manera de ver, yo vi trabajar a LeBron 4 años consecutivos día a día, y para mí es el mejor de todos los tiempos, o mejor dicho, el mejor que yo he visto. Porque nunca fui fanático de Michael Jordan, porque viviendo en Nueva York era un pecado mortal irle a los Bulls. Y yéndole a los Pistons tampoco, sí. Jordan. Entonces estamos en la misma, Rafa, estamos en la misma. Ese de Last Dance no debería existir, Rafa, dilo con todas las... Sí, pero tú por lo menos, los Pistons por lo menos le ganaron a Michael Jordan, los Knicks jamás. Sí, bueno, a Jordan no, pero a los Bulls sí, eso es cierto, pero bueno. Claro que le ganaron a Jordan. Entonces, pero yo te voy a desmitificar otra cosa, y ahorita le voy a dejar a Lona que haga otra pregunta. La verdadera razón por la que los Cavs se volvieron buenos no fue por LeBron James, fue por ti. Tú llegaste. Bueno, no los primeros 4 años que yo llegué fueron 4 años en la final. Así que yo siempre cuento la historia que Dan Gilbert, el propietario de los Cavaliers, vino a Miami a hacer 2 adquisiciones en el verano del 2014,
a LeBron James y a un servidor. Y no sé en qué orden fueron las adquisiciones logradas, pero esas fueron los dos mejores fichajes de los Cavaliers en el 2014. Sí, totalmente. Uno tú, LeBron segundo. Lona, despídete o dile algo a Rafa. Ya le estoy haciendo la barba, mano. No, está bien, profe, está bien. Bueno, ya para cerrar con esta pregunta, tú estuviste, como lo mencionaba mi compañero Alejandro, también narrando básquetbol universitario. ¿Qué tan diferente es el trato con jugadores universitarios a jugadores profesionales? Muy diferente, mira, porque la NCAA es dueña absoluta de lo que pasa. En los jugadores profesionales tú puedes tener una relación con un jugador y le puedes mandar un texto a su agente o a alguien que conoces en el equipo y todo lo demás. Con la NCAA tienes que tener todo por cuidado porque no quieres meter en problemas al chico. Debido a que, por ejemplo, yo trabajo con los dueños nacionales de los derechos y cuando hacemos alguna entrevista no se le puede ni comprar café, por ejemplo, al jugador porque puede ser interpretado como que estamos tratando de endulzarlo, especialmente en mi caso que trabajo para los Cavaliers, como endulzarlo para que quiera firmar con nosotros o cualquier otro sentido, ¿no? O un agente que esté queriendo hacerle, pero es diferente, mira, narrarlo es muy diferente. Porque cuando estás narrando baloncesto universitario, tienes que recordarte que son chicos que están todavía aprendiendo un deporte. O sea, no puedes ser tan crítico como puedes criticar a un jugador profesional que no puede cobrar tiros libres o que no tiene un porcentaje tan bueno de la esquina o como lo que tú quieras, ¿no? Pero en baloncesto universitario es diferente. Juegan 6, 7 a lo mucho en un partido de esos de finales y tienes que ser un poquito más dulce, diría yo, con los jugadores, porque son chamaquitos que están aprendiendo todavía a ser jugadores de baloncesto. Así que la gran diferencia sería eso, ¿no? Que narrarlos es más diferente que tratarlos. Me parece muy bien. Me parece que te voy a dejar con mi compañero Charlie para que platiques con él. Démosle. Bueno, ¿qué tal, Rafa? Un gusto poder sentarnos a platicar un rato. Y bueno, comienzo estas preguntas que tengo yo ya más enfocadas a los equipos, que los Browns y Cleveland, y los Cavs, perdón, Cavs de Cleveland. Y justo con esto parto. Ya mencionaba hace rato, Alejandro, que Cleveland es una ciudad muy afortunada en cuanto a resultados. Los Browns nunca han ganado un Super Bowl, los Indios no ganan la Serie Mundial desde el 46. Los Cavs, bueno, lo comentaba, las finales de la NBA, que estuvieron ahí, pero solo ganaron una. ¿Cómo es la afición frente a estos resultados? ¿Cómo lo toma la afición? ¿Cómo es la afición de Cleveland frente a todo esto de los deportes que no les favorecen los resultados? Mira, el campeonato de los Cavaliers en el 2016 fue el primero para la ciudad de Cleveland en 52 años. Los Browns ganaron muchos campeonatos antes de que se inventara el Super Bowl. Los Indios también. Y lo peor de todo, creo que es no solamente que no habían ganado, es de la manera que habían perdido. En el caso de los Browns, el famoso fumble contra Denver, el drive, la marcha de 90 y pico yardas con menos de un minuto por jugar en Cleveland, también con John Elway y los Broncos de Denver, los Indios perdiendo con los Marlins por errores y ahí vas añadiéndole un montón de situaciones. Los Browns se fueron para Baltimore, después lograron recuperar el nombre, pero se quedó el equipo que terminó quedando campeón para terminar de aguar las fiestas, ¿no? de los Browns. Pero en lo que a fanáticos se refiere, y no te lo digo ya hoy porque soy obviamente miembro de la comunidad de Cleveland, pero son la fanaticada más leal que yo he conocido en mi vida. Porque en Cleveland dicen que si en el medio de febrero pones un casco en el medio de la cancha en el First Energy Stadium, se llena de gente para ir a ver el casco de los Browns. Es una situación, diría yo soy fanático del Cruz Azul, pero no sé exactamente cómo es la fanaticada en sí, pero sí son leales a la máquina a pesar de los problemas que han tenido, ¿no? En conseguir títulos, pero ahí están siempre con la fe, con la esperanza, y esa es la fanaticada de Cleveland, que les han roto el corazón una infinidad de veces. Pero 0-16, por ejemplo. Como siempre el dicho dice, ¿no? Hay que esperar para el próximo año, y eso
los Browns, cuando terminaron la temporada 0-16, el último partido de la temporada, llegaron 25,000 fanáticos. En el medio del frío de diciembre. O sea, la lealtad de los fanáticos es impresionante, y eso tiene mucho que ver con el hecho de que la mayoría son lo que le llaman en inglés la clase obrera, ¿no? El blue collar, el collar azul, que son fanáticos que el equipo de verdad pertenece a la ciudad. Y en el caso de los Browns, yo creo que Cleveland es más un pueblo de fútbol antes de ser pueblo de béisbol o de baloncesto. Para la parada de campeones de los Cavaliers llegó 1.2 millones de gente. Y me dicen a mí que si el día que los Browns ganen 10 partidos, va a haber más el doble de esa gente afuera celebrando. Olvídate si ganan el Super Bowl. Y creo que piensan siempre estar en camino, ¿no? Y hoy día firmaron a Clowney, algo que hace la defensa de los Browns mucho más impresionante este año, y vamos a ver cómo nos va. Y siempre nosotros, la esperanza es siempre de que se va a llegar por lo menos a la postemporada. Los Browns nunca han tenido un juego en casa de postemporada desde que regresaron temprano en este nuevo siglo. Imagínate, así desde entonces están deseando poco a poco. Los pasos son conseguir un juego de postemporada en casa, sería algo fenomenal para la ciudad. Ok, bueno, hablando ahorita sobre los Browns, en el estado de Ohio tienen su vecino, los Bengals, en Cincinnati. ¿Cómo es la rivalidad con Cincinnati? Mira, yo te diría que la rivalidad más grande de los Browns es más con Baltimore y con Pittsburgh. Ajá. Pittsburgh está mucho más cerca que Cincinnati, dependiendo para qué lado andas. Y los Bengals en realidad nunca, a pesar de que estuvieron en el Super Bowl contra Montana en el 82, creo que fue la última vez que los Bengals pudieron estar cerquita del champán, ¿no? Pero la rivalidad con Pittsburgh es una rivalidad a morir en Cleveland. Y la rivalidad con Baltimore, obviamente, por el hecho de que ellos son el equipo que era la franquicia que básicamente ha puesto en esta mala racha, ¿no? A los Browns de Cleveland, cuando Art Modell, el dueño, se los lleva para Baltimore, y después Cleveland tuvo que demandar a la NFL por el nombre, no por la franquicia, solamente por el nombre, y después esperar 2 años para volver a hacer los Browns de Cleveland. Obviamente, Cincinnati no tiene muchos fanáticos en Cleveland. En Cleveland le llaman Cincinnati en vez de Cincinnati. Así de tanto lo quieren, pero ahora tendrán a Joe Burrow, el que fue cogido número 1, el mariscal de campo de LSU, y por ahí podrían ver mejores momentos, ¿no? Para los Bengals de Cincinnati. Pero como te digo, en Cleveland están más preocupados por los partidos contra Pittsburgh que contra los Bengals. Ok, bueno, regresando ahora a los Caps. En noviembre del 2018, J.R. Smith es separado del equipo por decir que estaban haciendo el famoso tanking, ¿no? Que es esta situación de aprovecharse de las reglas para tener mejores posiciones en el draft. ¿Fue verdad? ¿Tú lo viste? Ahora que tú que vives día a día, ¿era verdad? ¿Fue el bajón de LeBron? ¿Tú cómo lo viste? Mira, el problema de J.R. es, y te lo digo, mi jugador favorito de todos los tiempos todos los años que yo he estado en Cleveland es J.R. Smith, porque es un hombre, como dicen en México, es una dama. J.R. Smith es un tipo con el cual quieres no solamente echarte una cerveza, pero quieres caminar hacia la tienda de la esquina y quieres sentarte con él en el avión para hablar de lo que sea. Pero el problema no fue tanto el tanking, sino que fue la conducta de J.R. en lo que a digerir las derrotas se refería. Después de estar tanto tiempo ganando, y el hecho de que los Cavaliers estaban buscando un movimiento hacia la juventud, y con la salida de LeBron y la salida de T. Lue, que fueron dos de las personas que más cuidaban de J.R. en ese instante, eso creo que fue más que todo el problema filosófico, diría yo, con J.R., con los Cavaliers. El tanking, te lo digo yo sinceramente, ningún equipo en la liga pierde a propósito. Sí pudiera decirte que en el caso de los Knicks, por ejemplo, el año pasado,
sus titulares promediaron el mismo número de minutos que promediaron algunos jugadores de la banca. Entonces, esa es la manera en la que los equipos optan por no perder a propósito, sino que por no dar todo lo que tiene. Pero los Cavaliers siempre trataron de ganar. En este año, con la salida de John Beelan y la llegada de J.B. Bickerstaff después del Juego de las Estrellas, el equipo mejoró inmensamente. Ganamos 5 de 11 partidos y estábamos dando la vuelta y ya sin preocupar, especialmente con lo que pasó el año pasado, que fue en Nueva Orleans, que terminó con el número 1. Ya con los cambios de la regla en el draft, no necesariamente tienes que quedarte último, no te garantiza absolutamente nada más que un top 3, ¿verdad? Y creo que el problema con JR fue ese, que ya no se encontró como gran parte de lo que venía en el futuro de los Cavaliers de Cleveland. Quiso adelantarse un poquito a tener una mejor opción y nunca le llegó, desafortunadamente. Pero de que es una gran persona, te lo digo yo 100%, uno de los mejores personajes de la NBA. Okay, y hablando de JR, hablar de JR es también acordarse del juego 1 de las finales del 2018. Voy a pedir el tiempo, bueno, el tiempo fuera, de que le dan el balón, le dice, el LeBron se lo pide para pedir el tiempo fuera, tener la posición, eran ¿qué? 5 segundos más o menos. 7 segundos, sí. Y bueno, no olvidamos la cara de LeBron. ¿Qué pasa después? ¿Qué una anécdota, y me pedía anécdota Dan Friedman, y lo digo, no que estoy orgulloso de eso, pero así sucedió. De todos los que estábamos transmitiendo el partido, yo fui el único que se percató de lo que estaba sucediendo. Si tú escuchas, y te digo de la que voy a describir ahora, porque la transmisión en inglés en televisión, el narrador, que es tremendo, es la voz de los Knicks y es la voz de la NBA en las últimas 14 finales, Mike Green, narra el rebote de JR y va a correr el reloj, los Cavs van a... Y después alguien le dice, me imagino en el oído, ¿no? El juego está empatado. Entonces ahí ya recapacita y cambia. En inglés, en la radio, narró completamente, los Cavs ganan y se roban el primer partido en las finales, ganando el juego número 1. Y mi compañero en inglés, que ahora narra en la radio, porque para las finales los equipos solo llevan radio, mi compañero en inglés, que ahora narra la televisión para los Cavs, se confundió un poquito también con el rebote de JR y el hecho, ¿no?, de que él rebotó hacia afuera. Y yo, narrando el partido, estoy narrando, ¿quién era? El del tiro libre, el que jugaba con San Antonio y con los Pacers, que ahora está con Milwaukee. Se me escapó el nombre, el armador de los Cavs, que está en la línea de los tiros libres, mete el primero, ¿verdad? Y cuando falla, entonces yo me narro, empatado el encuentro, 107 iguales, el segundo en camino, lo falla, y entonces digo yo, J.R. Smith, ¿qué estás haciendo? No puedo creer que está pasando por tu cabeza, J.R. Se acaba el partido, ¿no? Y me quedo con eso, un poquito confundido con lo que ha sucedido. Perdemos el encuentro, LeBron se rompe la muñeca en los camerinos y todo lo que tú quieras. Me voy para el hotel y como a las 5 de la mañana me suena el teléfono y es una estación de aquí de Miami, de ESPN, pidiéndome permiso para usar mi highlight. Y yo medio dormido digo, sí, no hay problema, puedo usarla. Pero después me quedo pensando, ¿pero qué highlight van a usar si perdimos el partido? Y después me doy cuenta que estaban chistando el hecho de que todos se habían equivocado y era una transmisión en inglés y estaban aquí en Miami, obviamente bastante hispano. Alguien estaba traduciendo lo que yo estaba diciendo. Entonces yo me acuerdo de las palabras que yo me acuerdo que salieron de mi boca y decía, ¡qué barbaridad! J.R. Smith, ¿qué está pasando por la cabeza de J.R. Smith, señores? No puedo creer, yo no lo podía creer. No lo podía creer en realidad lo que estaba presenciando, y aún veo el video y todavía no entiendo en qué le pasó a J.R. Smith en ese momento, porque si yo estoy narrando el partido, me estoy dando cuenta del marcador, como él estando adentro se le fue
se le fue el bus, ¿no? Porque básicamente eso fue lo que le pasó, se le olvidó el marcador y él pensó que el partido estaba, que los Cavaliers estaban arriba. No sé qué pensó, porque nunca, en realidad, nunca dijo la verdad. J.R. Smith, por más que lo quiero, siempre trató de decir que no, que él pensó que estaba gastando tiempo. O sea, nunca dio en realidad una respuesta que me convenciera a mí de que sabía lo que estaba pasando en ese momento. Rafa, quiero cambiar completamente el juego. Ahorita cada quien va a tener la chance de hacerte una pregunta más, pero quiero poner el tono para esto. La última vez que hubo una pandemia en México fue la vez del H1N1, de la influenza porcina. Y yo sé que eso después hubo un partido eliminatorio en El Salvador, entre El Salvador y México. ¿Ok? Y que tú estuviste en el Cuscatlán. Ajá. Cuéntale a Sebastián, a Víctor, a Charlie, a Alejandro, ¿cómo fue el ambiente en el Cuscatlán en ese partido? Mira, y para que ustedes sepan un poquito de la historia, antes quiero decirles, fue George Hill, el que estaba en la línea de los tiros libres, que falló el segundo tiro libre en el juego 1 de la final. Yo soy salvadoreño, como ustedes saben, y México siempre ha sido un rival que nos ha eliminado a nosotros. Ganarle a México para un salvadoreño, para la selecta ganarle a México, es ir al Mundial. A nosotros siempre en El Salvador había un dicho que decía, al Mundial no vamos, pero a México le ganamos. Entonces, en esos años, no me acuerdo en qué año fue, dijiste, Dan, en el 2000. Fue antes de Alemania, ¿no? Sí. O antes de Sudáfrica. Sudáfrica, 2009, antes de Sudáfrica. Antes de Sudáfrica. Entonces, yo tenía un programa con Cuauhtémoc Blanco que se llamaba Directo al Blanco. Entonces tenía el compromiso Cuauhtémoc, a pesar de que el señor de la Torre había suspendido todo contacto con la prensa, tenía por contrato, que ha hablado con la federación, que tenía que reunirse conmigo por lo menos 40 minutos para grabar el programa. Entonces, un compañero de Univisión, Enrique Rodríguez, un servidor, y Peregrina, ¿te acuerdas? José Peregrina, el camarógrafo, nos vamos para El Salvador a recibir a la selección al aeropuerto. Y era un relajo en ese aeropuerto de Comalapa, que la selección de México tuvo que salir por atrás, porque en los gritos de enfermos, 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 y ataúdes y un piñata de puercos, o sea, la experiencia fue única. Y llegando al Cuscatlán, en El Salvador, yo no sé, obviamente, yo creo que en México ustedes estarían un poquito parecido al asunto, pero llegamos a la federación y en la federación estaban pidiendo mordida para dar las credenciales. Llegabas a pedir tu credencial del partido y tenías que darle mordida a la persona que estaba entregando, si no, no había credencial. Entonces estaba todo el mundo, toda la gente de la prensa afuera. Y en el Cuscatlán habían como tres anillos de seguridad para poder entrar al estadio, ¿no? Y para entrar a las prácticas, eso sí me acuerdo, pero el grito de enfermos y el grito y los ataúdes que habían llevado al Cuscatlán y el hecho, como les digo, que ganarle a México es algo, lo único más grande que le puede pasar a un equipo salvadoreño es ir al Mundial, que ganarle a México. Yo siempre les cuento, en el 82, cuando El Salvador va al segundo Mundial en España, donde nos metió 10-1 el equipo de Hungría, que todavía es récord en un Mundial, El Salvador dejó fuera a México, pero no dejó fuera a México ganándole, sino que le ganó a Honduras. Y algún día yo les voy a mandar ese enlace de YouTube, porque la narración del partido, del gol de Ever Hernández en el minuto 80 y algo, no es gol de Ever Hernández, sino que gol de El Salvador, dejamos fuera a México. Eso fue lo que dijo, eso es lo que dice el narrador. Antes de decir vamos al Mundial, es que dejamos fuera a México. Y eso, dándole la vuelta, ¿por qué les estoy contando esto? Es uno de los problemas que tuve yo tanto al aire aquí en Estados Unidos, porque los fanáticos mexicanos nunca me perdonaban que yo no le iba a México, porque jamás yo podía echarle porra a México, no importa con quién estuviera jugando, porque siempre nos han ganado. Y Dani siempre fue testigo de cómo me caía duro por parte de sus paisanos. Él no se le barra a México en ningún mundial.
Así es. Ok, pero por ahí hay una foto tuya, ¿no? En la que apareces con una playera de México, ahí festejando un poco en la cobertura del Mundial. Pagado, pagado. Esa foto fue en Dallas. Estábamos promoviendo la venta de boletos a un concierto que teníamos y se les ocurrió ponerme a mí con una playera, una verde, con el rótulo del concierto atrás de la playera en vez del número. Pero era solamente, básicamente, por amor al deporte, pero como Dan sabe, a mí uno de mis lugares favoritos de visitar es la Ciudad de México y cualquier parte en México, ¿verdad? Pero Dan es el encargado de llevarme a comer tacos cada vez que llego a la Ciudad de México. Cuando me toca, he tenido la suerte que he sido uno de mis mejores momentos de mi carrera, que he llegado a ser por solamente una noche al año, he sido Don Melquiades, porque he sido la voz del Estadio Azteca durante el partido de la NFL en México. Y tuve la suerte de conocerlo al gran señor Melquiades antes de que falleciera en uno de esos partidos que tuvimos, el primer Monday Night Football, que se jugó fuera de los Estados Unidos. Me tocó a mí ser la voz del Estadio Azteca, que para mí fue algo impresionante, ¿no? Verla pasar. No me tocó estar en la cabina de Don Melquiades, pero me tocó estar ahí cerquita de donde le tocaba al señor. Perfecto. Y ya, bueno, mi pregunta va muy rápido y va relacionado con Cleveland. En distintas series, en distintas películas, propiamente norteamericanas, existe el chiste de que la gente no va a Cleveland, la gente huye de Cleveland. Ya mencionabas un poco de lo que está pasando con, bueno, el efecto que causó LeBron en la ciudad. Y otra cosa, en Cleveland hay una población hispanohablante o hispana muy baja, apenas es el 12%. ¿Qué tiene de especial Cleveland para que tú sientas tanta pasión por estos equipos, para que te identifiques tanto con esta ciudad, siendo que también radicas en Miami, un lugar mucho más cultural? Sí, mira, en realidad la manera que me han recibido, yo creo que es lo primero, ¿no? El hecho de que el dueño de los Cavaliers es un hombre visionario y que ve cómo el juego ahora ya es más global que local. Y el hecho de que mis transmisiones no son solamente para los fanáticos de los Cavaliers en Cleveland, ni siquiera en Ohio, ni siquiera en los Estados Unidos, sino que básicamente donde quiera que está accesible la aplicación de la NBA es donde puedes disfrutar de mis transmisiones. Y entonces, de la manera que me recibió la compañía, de la manera que me ha recibido la población y de la manera en que se viven los deportes en Cleveland. Yo creo que chistes hay muchos, porque sí es una ciudad que fue impactada muchísimo por la clase obrera que reina en la ciudad, por el hecho de que durante la época en la que se vino fuerte la industria automotriz, le pegó muy fuerte al área de Cleveland. El hecho de han pasado, en inglés le llaman the mistake by the lake, que se traduce el error cerca del lago, y es porque en Cleveland agarró fuego el lago en años atrás. Hubo incendio en el lago, porque es un área industrial y fue lo que realmente agarró fuego fue una planta que estaba cerca a la orilla del lago. Pero la historia cuenta que fue el lago que se fue en fuego. Y es básicamente una ciudad que te digo yo, que he viajado muchísimo por todas partes de los Estados Unidos, en ciudades como Buffalo, haciendo la NFL, en ciudades como Green Bay, donde juegan los Packers. Y mucha gente habla tan mal de Cleveland, y te diría yo que no tiene nada que desearle Cleveland a ciudades como Milwaukee o como Buffalo o como cualquier otra ciudad que me mencionas, porque fíjate, por más tan mal que hablan, que tiene 3 equipos de franquicias de liga mayores en una ciudad que supuestamente nadie quiere ir. Y eso, Joaquín Noah es uno de los que dijo que a Cleveland nadie va de vacaciones. Bueno, que tenga razón, pero de que hay pasión por los deportes, te lo garantizo. Nosotros en el Rocket Mortgage Fieldhouse, donde juegan los Cavaliers, también tenemos a los Monsters de Cleveland, que son básicamente la segunda división de la NHL, y que ellos fueron los primeros en coronarse campeones en el 2016, que ganaron la AHL. Y para los juegos de ese equipo, que es de segunda división, ellos promedian casi 15,000 fanáticos.
por partido en casa, como te digo, un equipo de hockey de segunda división y es algo impresionante lo que se vive ya en la ciudad. La población hispana es pequeña, pero ustedes saben que no necesitamos muchos de nosotros para hacernos sentir como que somos muchos. Los restaurantes son fenomenales, la vida es barata, el clima, no tengo nada bueno que decir al respecto, pero lo que se dice de la ciudad es más, te diría yo, de gente que nunca ha estado en Cleveland o nunca ha vivido y ha experimentado lo que es la ciudad de Cleveland, que ha tenido hasta la convención republicana, pero es porque es parte de un estado de Ohio que siempre es de los estados que tiran la balanza para un lado o para otro durante las elecciones presidenciales. Muchas gracias. Posiblemente me tenga que salir un poquito de la línea que llevamos en esta entrevista, Ajá. pero hay algo que realmente me surge una gran duda y con un contexto. Te han hecho varias entrevistas, en Univisión te han hecho pequeñas cápsulas en donde cuentan un poquito tu carrera, cómo es que inicias en esto del deporte, pero me llama mucho la atención y posiblemente ya lo hemos hecho, ¿qué es más difícil? ¿Tú entrevistar jugadores, algún periodista, alguna figura pública, o el hecho de que 4 jóvenes que no tenemos absolutamente ni idea de lo que se maneja realmente en los medios, te hagamos preguntas y obviamente tú no vas a saber nada porque nosotros no conocemos ese mundo? Bueno, primero que todo, tiene que darte un poco más de crédito a ti y a tu compañero. Primero porque en la situación en la que estás no eres el único. Y lo más lindo que tienen ustedes ahorita es que, como tú dices, no saben exactamente cómo se desempeña o cómo se va a terminar este ámbito, ¿no? Y te puedo decir que llegan al momento perfecto porque cambia día a día. Así que por ese lado no te preocupes que no vas a estar solo en esa situación de estar nuevo, de estar novato. Todos somos nuevos, novatos en cualquier industria. Me fascina mucho más hacer la entrevista porque puedo prepararme. No me gusta mucho estar en una situación en la que no sé qué es lo que viene. Desde que empecé en esto, una de las cosas por las que he sobresalido es porque siempre me he preparado y siempre he considerado que eso es la primera fase y primera, segunda y tercera paso para cualquier persona en esta industria o en cualquiera. Así que para tu pregunta, sí, me gusta más estar del otro lado haciendo las preguntas que me las estén haciendo, ¿no? Excepto si me toca hacerle preguntas a Bill Belichick o a Bill Parcells, que me quedo. Yo fui la voz de los Jets por 2 años al principio. Jamás en la vida me atreví a abrir la boca durante una conferencia con Bill Parcells, porque de la manera que él trataba a los periodistas, cuando no le gustaban las preguntas, era un pánico. Imagínate, yo empezando en esto, y nunca te puedo decir sinceramente que nunca le hice una pregunta a Bill Parcells hasta después cuando ya él trabajaba de este lado y logré sentarme y contarle lo que te estoy contando ahorita, pero durante él como coach me daba un pánico al principio preguntarle y son de las cosas que se tienen que vencer, ¿no? Los miedos, los mitos son de las cosas que se tienen que vencer y son de las cosas que cuando logras vencerlas te da un gusto bastante rico porque sabe que logra, es una pluma más, ¿no? Para el sombrero. Alejandro, para que entiendas, es como preguntarle algo al Tuca Ferretti. Sí, me imagino. Y con el Tuca Ferretti ya molesto. No, peor. A Parcells, no sé cómo es el Tuca, pero a Parcells no le podías preguntar por qué corrió en esta jugada o por qué no pasaba, porque no le gustaba que un periodista le cuestionara su plan de juego, le cuestionara básicamente no podías hacerle preguntas. Porque qué más iba a preguntarle, ¿no? Pero son de las cosas que se aprenden en el giro, es el miedo, especialmente con ese tipo de personajes. Yo estoy seguro que el Tuca espanta muchísimo. Y hay otros que les encanta ese tipo de conflicto, que se dan el nombre de esa manera. A mí nunca me gustó que me maltrataran en público. Muchísimas gracias, Rafa.
Bueno, Rafa, tú tuviste la oportunidad de ir a Estados Unidos, cumpliste el sueño americano y todo salió muy bien. Mi pregunta va enfocada acerca de los latinos en la NBA y en la NFL, que no hay mucha participación latina en estas ligas. Últimamente Juan Toscano y ya un poco más atrás, para mí el mejor latino en la historia de la NBA como ha sido Manu Ginóbili. ¿Piensas que para Cleveland sería bueno fijarse en el talento latino? Mira, te podría decir que tienen cazatalentos en México, en Latinoamérica, así como los tienen en Europa. Y yo no sé si es que el baloncesto no es un deporte que domina o que predomina en nuestros países para desarrollar talento de la manera o de la cantidad que desarrollamos jugadores de fútbol o boxeadores o peloteros, ¿no? Y sería genial que surgiera un jugador del calibre de Messi o de Neymar o de Ginóbili. En Argentina esa fue la generación de oro y creo que se les ha caído un poquito el impulso que tenían de no después de esa medalla de oro, después de ese gran desempeño en las Olimpiadas, ya no surgió y obviamente la economía en los países latinoamericanos yo creo que daña mucho el hecho de que no puedes en realidad vivir de ser jugador profesional de baloncesto. O sea que creo que eso impacta muchísimo, de que le serviría muchísimo a la comunidad aquí en los Estados Unidos, inmensamente. ¿Cómo se llamaba el centro del Real Madrid? Ayón. Gustavo Ayón. Creo que él hubiese sido un gran jugador. Yo me acuerdo mucho de Eduardo Nájera, cuando él jugaba con Oklahoma y después jugó con los Mavericks y ahora es un cazatalento. Y con los Nuggets. Con los Nuggets también, sí, le serviría inmensamente. Hay coaches españoles, hay coaches, hay jugadores, como te digo, por ejemplo, Anderson Varejão, que es brasilero, pero como jugó en el Barcelona, tiene la oportunidad habla español y representa, ¿no?, a la comunidad latina, pero creo que gracias a Dios, creo yo, de que para que el deporte como la NBA o la NFL o el béisbol de grandes ligas es diferente, porque casi la mitad de los jugadores son latinos, pero en las otras ligas no creo que dependa de que haya una estrella latina para que el deporte triunfe con esa comunidad. Definitivamente ayuda inmensamente. A mí me pasaba con el boxeo al principio, porque la gente quería en Univisión, solo querían cubrir las peleas cuando peleaba un mexicano o un hispano. Y suerte fue que durante esa generación, cuando empezó con Oscar de la Hoya y después toda la gran línea de boxeadores mexicanos que le dieron mucho nombre, ¿no?, al deporte, pero creo que afortunadamente el baloncesto no depende mucho de que haya un jugador latino, porque las estrellas que tiene cruzan fronteras y cruzan idiomas increíblemente, ¿no? Lo vimos como el Dream Team lo logró en el 92 en las Olimpiadas de Barcelona, y yo lo viví con LeBron y Kyrie, Kevin Love ahora, que ellos se sobreponen a la barrera del lenguaje y de fronteras fácilmente. Bueno, Rafa, para terminar, un poco mi pregunta enfocada a lo que comentaba Víctor Lona, de que los latinos en la NBA, del crecimiento, hace poco se confirma que los Capitanes de la Ciudad de México, un equipo nuevo de iba para su tercera temporada de la Liga Nacional Mexicana, se iba a incorporar a la G-League. ¿Cómo viene, independientemente de todo, la logística que vas a viajar de la Ciudad de México a, no sé, a Milwaukee, a Wisconsin? ¿Cómo le viene eso a la NBA con el tema de la exportación de latinos? Sí, mira, y eso es exactamente lo que busca la liga, el crecimiento del deporte, porque no hay nada más que uno de los nuestros enseñando cómo se triunfa en esta liga para poder crear el interés, ¿no? Como te digo, en Argentina, esa generación de oro logró crear un interés en el baloncesto que nos dio a muchos de los argentinos que vinieron detrás de Ginóbili, de Scola y del resto de los jugadores. Pero el hecho de que la NBA estará incorporando a este equipo, si esto logra suceder, porque ya la temporada del G-League creo que ya se suspendió oficialmente hasta la próxima temporada, cuando ya se inicie todo, es porque yo creo, sin duda, México
es el candidato número 1 a tener la primera franquicia de la NFL en el extranjero, de la NBA, perdón, en el extranjero y de la NFL también. Porque lo que tú mencionaste, la facilidad de viaje, estamos hablando solamente de 1 hora más, lo que se mediría en el cambio de hora si vienes desde el oeste hacia México, y el hecho de que es un mercado inmenso, es un mercado que ya vive aquí el 70% de los últimos años que yo estuve trabajando en el mercado, el 70% de la población hispana es mexicana aquí en los Estados Unidos, y creo que eso le favorece no solamente al deporte en México, sino que también al deporte en general para atraer esa comunidad de latinos, porque no es coincidencia, creo yo, que la NBA está viendo de ese lado, porque todos los números del censo, todas las estadísticas, todos los pronósticos indican a que la comunidad latina será una mayoría en un futuro aquí en los Estados Unidos, ¿no? Así que si hay algo que sabe la NBA y las ligas profesionales aquí en los Estados Unidos es el business, el negocio, y saben por dónde es que tienen que estar preparados para un futuro. David Stern, el comisionado que falleció recientemente, fue el hombre que quizás puso a la NBA en una manera global, y el señor Adam Silver creo que es el que está dándole un poquito más de acceso a los dueños, porque hay una diferencia ahora con los dueños como Mark Cuban, como el dueño de los Clippers, como el dueño de los Cavaliers, que tienen una habilidad de darle más acceso al negocio, a la liga, que como era antes, que ellos eran básicamente dueños y señores de todo lo que hacía la liga en aquellos días. Pero definitivamente el mercado internacional es uno de las prioridades de la NBA en este momento, y prueba está con México, con el juego que se celebra, la serie que se celebra cada año en la Ciudad de México. Dan siempre se molesta porque no le llevan a sus Pistons, pero bueno. Ya, el año pasado. Lo llevaron, ya viste, te hizo caso a Dan Silver. Pero yo quisiera que llevaran a los Cavaliers, aunque sí creo que la NBA irá por el mismo rumbo que hizo ya la NFL, de cancelar todos sus juegos internacionales para la próxima temporada debido a todo este problema que hemos vivido con la pandemia a nivel mundial. Así que el próximo año no estaremos en México con la NFL y tal, pero esperamos que regresemos ya para el juego que se había pronosticado para Monterrey también, que sería, según tengo entendido yo, el fútbol americano es más grande allá, ¿no? Por esos lados. Sobre todo a nivel colegial, Rafa, porque el TEC de Monterrey y los Tigres, los auténticos Tigres, así les llaman, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, son los originales. Pues sí, es una afición muy importante en Monterrey, y con el nuevo estadio de Rayados de Monterrey, es un lugar que perfectamente se podría dar para eso. Ok, tomé el consejo de Alejandro, que dijo que es mejor estar preparado a no estar preparado. ¿Ok? Ahora los que no van a estar preparados van a ser Sebastián, Alejandro, Charlie. Ahora viramos la tortilla. Exactamente. Ok. Me gusta sacarlos un poco de zona de confort. Sebastián dice que juega un reality show con ellos todo el tiempo. Y él fue el encargado de producir, digamos, toda esta entrevista contigo, ordenar a la gente, cuánto tiempo va a hablar cada quien, de qué temas van a hablar. Todo eso yo no tuve nada que ver, lo hizo Sebastián, y Víctor, Charlie y Alejandro lo siguieron, y creo que quedó muy bien. Pero ahora nos toca a nosotros tomar un poco el control, ¿no? El tema es que ustedes, cada uno de ustedes, en el orden que intervinieron anteriormente, van a tener que narrar una jugada de algún deporte que hayan visto, el que quieran. Y su comentarista va a ser Rafael Hernández Brito, el alcalde. Él les va a seguir el juego. Y luego, como si fuera algo así como America's Got Talent o The Voice, los vamos a criticar aquí. Ok. Pero ahora me están tirando la tortilla a mí, ahora yo tengo que comentar también. Tú no eres criticable en este momento, estás más allá del bien y del mal. Rafita es como, oye Dan, y para mis compañeros, si todos tienen su celular a la mano, ¿les parece si buscan la jugada en YouTube para que sea un poquito más claro para todos? Mira, sí, adelante. Digo, claro que uno siempre está preparado, Dan. Vamos a pedir la jugada de una vez para que no me la den. A nosotros se nos fue la luz en un Super Bowl y no estábamos preparados. Y fuimos los primeros en regresar al aire. Regresamos al aire antes que CBS,
la transmisión Sí. nacional de televisión con Dan Freeman a nivel de cancha. Y todo fue porque tenía mi celular y se me ocurrió hablar como radioescucha a la cabina de Miami para que me conectaran, a pesar de que yo estaba a 30 metros de ti, era más fácil hablar a Miami que hablar contigo. Nos conectaron y reportamos primero que nadie con Jim Rodríguez, que estaba del otro lado, nos fuimos juntos y acabamos reportando antes que CBS. Pero bueno, esa es una anécdota nuestra. Ahora el camino es de ustedes. ¿Ya escogieron, alguien ya escogió alguna jugada? Yo, Ya. ¿Ya todos? Ya estoy Ya. buscando la mía. Ok, entonces, ¿quieres empezar tú, Charlie? sí, Va, perfecto. ¿Qué jugada es? la atrapada de David Terry del casco. Ajá, ok, esa la narré yo. Sí, yo la narré en el University of Phoenix Stadium. Eso fue previo al pase de Eli Manning a Plaxico Burress para ponerle el 1 al 18 de los Patriots. Pues bueno, Charlie, con toda esta antelación te toca. Adelante. Ok. Y aquí vienen los gigantes, pierden 10-14 contra los Patriotas de Nueva Inglaterra. 1-15 en el reloj, 3rd y 5 por avanzar. Aquí viene Eli Manning, le dan el balón, tratan de derribarlo, no lo consiguen, tratan de derribarlo, no puede, se escapa. ¿Cómo lo logró? Lanza el pase y qué gran atrapada de David Tyree. ¿Cómo lo hizo y consiguen los gigantes el 1-10 y siguen con la esperanza de manchar, de arruinar la temporada perfecta? Tom Coughlin se emociona, le pide que avance a su equipo. Siguen vivas las esperanzas de los Giants después de la primera atrapada de David Tyree en toda la temporada, un jugador que era de equipos especiales y ahora tiene al equipo de los Giants a la puerta de la historia. Perfecto. Pues, ¿cómo viste, Rafa? Bueno, perfecto. Mira, una de las cosas, hace poquito estaba hablando yo de eso con mi esposa, que en los primeros días que yo estuve metido en esto fue quizás como a los 3 meses de haber empezado a narrar la Universidad de St. John's, me invitaron a una cena que hacen en Nueva York, que es para dar los premios de broadcasting. Y el hombre que estaba recibiendo el premio ¿cómo se llama esto? Como el trabajo de toda su vida era Muhammad Ali. Y yo estoy sentado en la mesa y volteo a ver a mi derecha y estoy sentado a la par de, no me preguntes cómo, estoy sentado a la par de Muhammad Ali, ¿verdad? Y esa es una de las mejores fotos y yo de ahí me di cuenta que mi carrera nunca jamás iba a llegar a mucho más de eso porque había conocido yo a la persona responsable por la cual yo tenía una relación mucho mejor con mi padre porque nos sentábamos a ver peleas de boxeo con él. Pero esa misma noche conocí a Jack Buck, que es el padre del que narra ahora el fútbol en Fox. Conocí a John Miller, que es la voz de los Giants, y conocí a Pat Summerall, que era el analista de John Madden cuando la NFL estaba en CBS. Y él me dio un consejo, cuando yo le pregunté a él qué consejo me puede dar, y Pat Summerall me dijo, para cuando tú estás en la radio, recuerda que tú eres los ojos del oyente. Los números que tienen esos jugadores atrás son para el coach, porque el coach le dice, ve, saca el 55, o ve y repórtate por el 40. Tú siempre tienes que dar los nombres, ¿verdad? O sea, nunca puedes decir el pecado de decir atacado por el 45 o algo por el respecto. En el caso tuyo no hiciste eso, pero si estás en la radio, es de describir más en el hecho de que está siendo atacado. Yo recuerdo en esa jugada que le sujetan la playera a Eli Manning y casi está atrapado, ¿no? Entre 3 y suelta. Y el resto estuvo perfecto. El pase a David Tyree y como analista, como yo te digo yo, lo preparado y te lo digo porque eso yo inmediatamente me lo dejó saber mi hombre, el que me da las estadísticas. Esa fue la primera atrapada de David Tyree en toda la temporada. Impresionante, porque era un jugador de equipos especiales y no sé qué diablos estaba haciendo adentro en la jugada esa noche ya con el partido en la línea, pero perfecto. Y lo más que todo me gustó mucho el tempo de la jugada y es diferente cuando estás en vivo porque lo estás viviendo. Y yo siempre he dicho que es difícil cuando me dicen a mí, oye, nárrame una clavada de LeBron James. Es difícil porque yo nunca planeo lo que sale de la boca. Tú puedes planear estadísticas, puedes planear cualquier otra cosa, menos lo que te va a salir
de la boca cuando LeBron hace el tapón, o cuando Kyrie mete el triple, o cuando Eli Manning se escapa de 5 Patriots para hacer esa jugada, ¿no? Así que yo creo que perfecto. Solo intento enfocarte en, como te digo, al escuchar de nuevo, mi prueba es siempre cerrar los ojos, estoy escuchando baloncesto, cerrar los ojos y ver si puedo decir a dónde está la pelota cuando yo estoy escuchando. Si sé que la pelota está a la derecha, o está en la esquina, en el poste bajo, o está arriba, nunca vas a pecar de ser muy descriptivo. Especialmente si estás haciendo la radio. Exactamente, o sea, justo es eso. Entre más detalles puedas agregarle a tu narración, no mencionaste lo de que le jaló la playera, no mencionaste que era Darius Thomas ese jugador. Todo el tema de los adjetivos calificativos está bien, siempre y cuando no dejes de describir. Y una de las cosas, obviamente, si estuvieras narrando el partido, estuviera más metido en el momento de la jugada, ¿no? En todo lo que está pasando. Pero eso es, creo yo, y una de las cosas que suceden, me pasaba a mí, y estoy seguro que le pasa a todo el mundo que arranca, es que en la radio el primer error que comete la gente es querer estar encima de la jugada. Y la radio te presta un poquito de tiempo, aunque la pelota salga fuera de juego, tú puedes todavía contar un poquito y decir al final, y la pelota sale fuera de juego, desviada por Dan Freeman, aunque ya la pelota está fuera. No es como en la televisión que la gente está viendo, pero sí es mantenerte en la jugada y nunca vas a pecar. Jamás te va a decir alguien, Charlie está siendo muy descriptivo, me estás contando mucho lo que está pasando. A mí me pasa igual. Yo siempre trato de decir el pase de pique, espaldas a la canasta, de besito cuando tira de tablero, o rebotando con su derecha, poniéndolos entre sus piernas, rebotándolo como un yoyo. O sea, siempre son cosas que se te van creando a ti mientras vas consiguiendo la experiencia, ¿no? Esto aquí es difícil porque es una jugada y dale, pero son de las cosas que puedes practicar. Y es claro, la clave es siempre que tu oyente sepa dónde está la pelota, quién la tiene, para dónde va, cómo la tiró y todo lo demás. ¿Quién va, Sebastián? ¿Ya estás listo? Aquí lo tengo. Va. ¿Cuál es? Para que Rafa sepa. Es el cuadrangular 20 de Cody Bellinger. Dale. Oh, perdón, antes que vaya, otra cosa más para Charlie. El marcador siempre tiene que dar el marcador el que va ganando. En el caso tuyo era los Patriots 14-10 o los Giants perdiendo por 4. Para no decir 10-14. Por lo menos en mi estilo. No sé ustedes si así se ocupa allá, pero es más fácil en el oído para el que está escuchando. Perdón, Sebastián. Perfecto. ¿Listos? Regresamos a esta entrada en el Dodger Stadium en Los Ángeles, un lleno total. Arizona está perdiendo 10-0. Los Dodgers de Los Ángeles están imparables, mi estimado Rafa. Increíblemente, ahora vamos a ver el futuro de la familia de los Dodgers de Los Ángeles, Cody Bellinger, que tú me contarás cómo le ha ido contra este lanzador. Sí, ha tenido buena participación, se ha lucido muy bien con un doble y un sencillo. No ha arrastrado aún ninguna carrera, pero bueno, en esta oportunidad apenas tiene 2 strikes. Hay que ver qué es lo que viene en el siguiente lanzamiento de este lanzador número 55 de Diamondbacks. Viene la bola al centro, va el batazo, le pega en la parte dulce. Rafita, ¿lo ves? Esa pelota se va. Cody Bellinger, con toda la calma del mundo, recorre las bases. Los Ángeles se imponen a 11. Y si hubiera ley de Merced, ya se acabar este partido. 11-0 el marcador con el cuadrangular número 20 para Cody Bellinger y continúa la entrada. Muy bien. ¿Cómo estuvo, Rafa? Primero, la entrada, ¿qué número de la entrada? Porque Es la... tiene que decir, acuérdate, la otra cosa que sucede en el radio, o en la radio, es que nunca puedes asumir que el que te está escuchando ha estado contigo toda la noche. Sí. Entonces, siempre, aun cuando estamos haciendo un show, siempre tienes que repetir de lo que estuviste hablando en el segmento anterior o dar un poquito de resumen. Bueno, regresamos con ustedes, estamos aquí en la parte alta de la séptima entrada y, ¿verdad? Pintar un poquito de la paliza que le está cayendo a los Diamondbacks. Y en el béisbol es diferente, porque en el béisbol te permite tener una conversación que empezaste en la primera entrada, narraste un poquito de partido y después regresas a comentar, y por lo menos a mí me encanta más escuchar una conversación
Porque el béisbol, por ejemplo, aquí en español más que todo, cometen el error a veces de querer narrar todo como el fútbol y lo quieren narrar, como dicen, montado a caballo, ¿no? Y el béisbol es diferente, porque el béisbol es una plática andando. Y como te decía, especialmente en el béisbol es mucho más fácil saber quién está lanzando y evitar el número, sino que en la lomita el derecho Dan Friedman, que tiene marca de tanto y tanto, y siempre, nunca, especialmente en el béisbol, nunca vas a dar muchos números. Estadísticas, cómo le va a Cody Bellinger contra este lanzador. Yo sé que ahorita obviamente estás recogiendo la jugada, ¿no? Andando, pero en el béisbol más que todo es eso siempre. Cody Bellinger con de 3-2 esta noche, bateando tanto contra este lanzador y por ahí. Pero siempre, más que todo en la radio te acuerdas que tú transmites la gana, ¿no? Tú transmites si está el partido excelente, si está el partido un poquito dormido, no te puedes dormir tú, siempre tienes que tener a que te esté escuchando interesado en lo que está pasando. Y son de las cosas que te digo, cualquiera te puede narrar un partido 7 de la final entre los Cavaliers y los Warriors, un partido que va de 2 puntos, 2 puntos, 2 puntos. Y lo que es difícil narrar es un partido en el que estás perdiendo por 20 y tú eres el equipo, y tú eres el narrador del equipo que va perdiendo por 20. Porque tienes que mantenerte interesado en el encuentro y contarle a la gente lo que está pasando, aunque estés hablando un poquito de lo que está pasando en la grada, del pleito que se rompió allá y que el coach, lo que está pasando en la banca. Pero sí, es perfecto. Estoy de acuerdo en toda tu crítica, Rafa, excepto una cosa. Dan Friedman es lanzador zurdo. Entonces, esa es la corrección, pero bueno, no pasa nada. ¿Quién sigue, Alejandro? Claro. Esta es una jugada que es de fútbol. Digo, se da cuenta que soy fanático del fútbol, pero me trae mucho recuerdo por el hecho de que en este preciso partido yo estaba enfermo, tenía fiebre y al momento de que vi ese gol, el dolor desapareció. O sea, yo era un aficionado más saltando. Es el partido de México-Panamá, en donde Raúl Jiménez avienta la grandiosa chilena. En este te va a hacer el color Dan Friedman, porque yo no narro fútbol, pero si yo estuviera narrando un partido de México, ya en los partidos finales diría, faltan 2 minutos más el descuento y el penal a favor de México. Está bien. Entonces voy yo. Yo tampoco narro fútbol, yo también estoy como tú, americano y básquet, pero va, yo lo hago. Está bien, muy bien. Va, Alejandro. Perfecto. Minuto 84, el combinado mexicano empatado 1-1 contra Panamá. Memo Ochoa dando indicaciones para que salgan del área. Despeja el balón largo, lo pelean por arriba, nadie lo gana. Por fin el equipo de Panamá tratando de tocar hacia el lado izquierdo. Le están metiendo mucho colmillo porque son los últimos minutos del encuentro, pero lo roba muy bien el equipo mexicano. Viene Raúl Alonso Jiménez al ataque, la toca hacia el lado derecho para Chicharito. Chicharito la gambeta, trata de quitárselo, toca hacia Fernando Arce. Fernando Arce alza la cabeza, el balón le queda a Raúl Jiménez, chilena y gol. ¡Gol de México! Chilena impresionante de Raúl Jiménez. Este marcador se pone 2-1 a favor de México. Y Víctor Bucetich está más loco que en toda su carrera de emoción. México iba a quedar fuera del Mundial, se lo merecía, pero un gol de otro mundo, de otro partido. Quizás solo el de Manuel Negrete mejor en ese Estadio Azteca. México le gana a Panamá. Ya cuando estaba todo el mundo pidiendo a Bozo que viniera a salvar a los mexicanos. Una época muy particular, ¿no? Con Matías Bozo metiendo el gol en Canadá, con Sven-Goran Eriksson antes, pero en esta ocasión, cambio de técnico, Víctor Manuel Bucetich entra para un solo partido y luego pierden con Costa Rica después, ¿no? Y van al repechaje contra Nueva Zelanda. Muy bueno, a mí, como te digo, yo nunca he narrado fútbol porque para mí lo narra muy rápido el fútbol. Aunque me encanta escucharlo, yo soy fanático de la radio, me encanta escucharlo en la radio. Para mí uno de los mejores narradores es el gol de Maradona ahí en el Azteca, el que le metió a Inglaterra, no el de la mano de Dios, pero
el gol de la ensarta, como de El dónde barrilete viniste, cósmico. barrilete cósmico, de qué planeta viniste. O sea, esa narración, si tú la escuchas a ojos cerrados, te da, te pone la piel china y te pone, por más que odias a Argentina, te pone, o sea, es una cosa que lo vives. Y yo creo que esa es el mejor comentario que te pueden hacer como comentarista. Cuando te dicen, me hiciste sentir a mí como que yo estaba en el estadio, ¿no? Y yo creo que eso es algo muy importante, que ustedes tienen que darse su propia identidad, lo que cualquier deporte que van a narrar, lo único que pueden hacer bien todos los días es ser ustedes mismos. No tratar de ser un personaje o cambiar la voz y poner... Aquí hay muchos comentaristas que tú los escuchas y cambian completamente cuando están al aire, cuando están... Vívelo como tú vives el deporte. Y nunca preocuparte porque van a pensar que eres mal narrador, porque así como hay gente que piensa que yo soy el mejor del mundo, hay más que piensan que soy lo peor y que no creen como que me han dado micrófono a mí al aire, porque son cosas de gusto, ¿verdad? Pero cuando haces algo con pasión, siempre va a haber alguien que se pega al asunto. Y obviamente yo me imagino para ti narrar un partido de la selección mexicana de fútbol para quién no sería un sueño, ¿no? Sí, claro. narrar un partido de tu selección o un partido de tu equipo. Es algo fenomenal, pero muy buen trabajo. Muchas gracias. Faltó decir nada más que el Chicharito le pegó con la nalga al centro, en vez de cuando hizo el centro con la nuca. A los Chicharito, como siempre. Lona, ¿ya estás listo? Sí, profe, ya estoy listo, aunque no lo encontré en mi celular, entonces voy a tener que imaginármelo en la cabeza. Pero es del partido de ese que mencionaba Rafa, de El Salvador contra Honduras, de aquella ocasión que eliminaron a México. Deber Hernández. Adelante. Pero ahora sí ¿va a ser comentarista Rafa o va a ser tú, Dan? No, Dan, yo estoy criticando a Dan. Ok, está bien. Adelante. Pues va, 3, 2. Faltando 10 minutos para el final del partido. Nuestra selecta está muy cerca de la Copa del Mundo. México sigue sin poder ganar su partido. Ataca El Salvador por la banda derecha con el mágico González que busca el centro, pero va a haber tiro de esquina. Dan, vamos a ver si en esta jugada El Salvador, nuestra querida selecta, puede llegar a la Copa del Mundo. Pues sí, todo el pueblo unido por ir al Mundial de España 82 sería algo apoteósico, algo maravilloso. El Cuscatlán vibra porque vamos a dejar fuera a México. Ojalá Dios te oiga bien el centro, la pelota rechazada por un hondureño, le queda al mágico González que dispara fuera del área, ¡gol! ¡Gol! ¡El Salvador! ¡Nos vamos al Mundial! México, ¿quién te conoce? Vete a llorar con el chavo, porque El Salvador va a la Copa del Mundo. Sin palabras, Rafa, vas tú, di algo. Mira, yo me acuerdo, excelente, y de nuevo, ¿cómo te diría yo? La gana y la energía se siente, y eso se transmite. Lo más fácil y lo más difícil de hacer radio es que tú estás con el micrófono y no sabes quién te está escuchando, pero se siente cuando tú transmites la energía de algo que estás viviendo como tú. Porque eso es lo más, es lo más rico y lo más delicioso que existe de trabajar en estos medios, de que te están dando la oportunidad de tú contarle al que te esté escuchando cómo que tú vives lo que estás viendo. Porque eso es lo que estás haciendo. Tú estás viendo un partido como que lo estuvieras viendo en tu casa, excepto que ahora tienes un micrófono enfrente y estás contando exactamente cómo tú estás viviendo ese momento, ¿no? Y obviamente añadiendo las estadísticas, añadiendo todo el papeleo que te han dado, pero siempre lo más importante es eso, la gana, el feeling de poner que le pones a la jugada siempre es eso. Y todos esos comentarios extra, todos esos te nacen en el momento. Por ejemplo, hoy veníamos hablando del partido número 7 de la final, que yo siempre escucho esas jugadas y digo yo,
¿qué estaba pensando yo? ¿Cómo me salió eso de la boca? Porque para el tiro de Kyrie Irving solo me salió un sí como de 15 segundos. ¡Sí! Y no paraba. Pero cuando el bloqueo, el tapón de LeBron, lo que me salió fue el taponazo de LeBron James. Nadie va a quitarle el título a LeBron. Teníamos 5 minutos de estar empatados a 89. O sea, no era para nada claro que esa era la jugada clave del partido, pero es lo que te nace. Y es lo excelente de lo que nosotros hacemos. Que no es nada preparado. Porque esta gente, el oyente va a saber si le estás dando algo que tú ya tienes preparado. Por ejemplo, para el juego 7, mi compañero John Michael y yo nos reunimos la noche antes y lo que obviamente estábamos nerviosos, como no te imaginas, como que éramos nosotros los que íbamos a jugar el siguiente día. Por fin veíamos el juego 7 y siempre decíamos que la ventaja era para los Cavaliers porque nosotros teníamos a LeBron y ellos no. Y queríamos en el que nos había llevado hasta donde estábamos. Pero nos reunimos para pensar en la posibilidad de que si ganábamos, ¿qué íbamos a decir? Porque esto iba a quedar para una eternidad. O sea, teníamos que estar preparados para dónde íbamos a ir con la historia, ¿no? Y entonces yo le dije a John, bueno, yo me voy a ir con el escogido, el chosen one que le llaman a LeBron, con LeBron cumpliendo su promesa de llevar a Cleveland al tope de la montaña y hacer los campeones. Entonces él me dijo, bueno, yo creo que me voy a ir con la sequía de campeonato, los 52 años de campeonato, y así fue. Y te digo, hubo un momento que se me hizo un nudo la garganta porque de la gana que tenía de gritar que quedamos campeones, pero obviamente mi trabajo es que ustedes, que lo que yo digo los haga gritar a ustedes en la casa, o llorar, o lo que sea, pero se me hizo un nudo en la garganta, que tuve que darle volumen a los efectos para que se oyera un poquito los fanáticos, para yo poder más o menos componerle un poquito y te lo juro que buscaba a alguien en la cancha que estuviera celebrando para yo más o menos enfocarme en eso y que me regresara a mí la tranquilidad, pero todos lados donde yo veía había alguien llorando. LeBron en el suelo, el coach con una toalla encima de la cabeza, todos los jugadores abrazándose y después me di cuenta que era el momento que tenía que vivirlo como estaba pasando, ¿no? Pero la energía que uno le pone es lo que te da el nombre y lo que te da la gana de alguien quiere escucharlo, como tú estás viendo el encuentro. Bueno, pues les quiero decir algo a ustedes que no saben, alumnos míos. Parte de mi intención de dar clases nace de la oportunidad que me dio Rafa, ¿no? Y tampoco lo sabe Rafa, ¿no? Esa actitud de servicio, de siempre estar para darle al otro lo mejor de ti. Mucho, no es del único, pero de uno de los máximos que lo he aprendido es de Rafa. Rafa me dio la oportunidad cuando yo no lo esperaba de ser reportero de cancha en un Super Bowl. Llegó un lunes y me dijo, ¿quieres hacerlo? O sea, no, así como me agarré yo a ustedes no preparados, así me agarró a mí. Y obviamente... Te di una semana para que te prepararas. Un poquito más y hasta me dio tiempo de escribir todo un poema de Edgar Allan Poe y los Ravens y sí, no digo, la verdad, una emoción indescriptible, pero Rafa es el tipo que si él tiene boletos y ve a una persona en el aeropuerto donde llegó y sabe que se los puede dar, se los va a dar. Él, cuando ha venido la NFL a México, ha visto por mí para que yo pueda ir a los partidos del fútbol americano en México. Y parte de esa actitud de servicio viene de él, ¿no? Y un poco esa generosidad que yo tengo es aprendida de alguien más. Y siempre LeBron James aprendió probablemente de alguien, ¿no? Y hablamos de Michael Jordan, también Michael Jordan aprendió de alguien, ¿no? Y es lo importante es transmitir ese conocimiento. Entonces, lo que me gustaría es más que yo ya lo hice, dar mi agradecimiento a Rafa, no por este momento, por supuesto, pero por toda la trayectoria, es que esto se acabe con ustedes diciéndole algo al alcalde. Quien quiera. ¿Les parece si empiezo yo? ¿Sebas?
Pues Rafa, una gozada totalmente. Eres un tipo súper carismático, inmediatamente se percibe. Te agradezco mucho que hayas sido tan abierto al momento de responder nuestras preguntas. En serio, muchísimas gracias. También sabemos que tienes, pues, ahorita a lo mejor quizás no tanto trabajo, pero sí seguramente varias cosas que hacer. Y que te tomes el tiempo, pues, para darnos a lo mejor una entrevista, pero al mismo tiempo una mini clase contigo. Está increíble. Muchas gracias por los consejos. Fue divertido narrar un batazo de Cody Bellinger. Te prometo que voy a seguir mejorando en todos esos aspectos porque la competencia para ti va a estar fuerte. Sí, Muchas sí. gracias por todo, Rafa. Un placer, un placer. Pues Rafa, en primera, muchas gracias por el tiempo, porque digo, nadie lo regresa y hay que aprender a apreciar todo. Y pues más que agradecimientos, yo creo que es admiración, porque así como en entrevistas, o sea, nunca había tenido el gusto de poder ver al verdadero Rafa, o sea, al que está fuera de una cama, desde una cámara, fuera de un micrófono con algún logo. O sea, vi tus entrevistas y decía, pues, se ve agradable, habla bien, me gusta la pasión que le transmite, pero ya o sea, en persona, o sea, cara a cara, podernos hablar y ver la sencillez, la humildad y la pasión que le metes a todo, creo que es algo que se contagia y que uno quiere contagiar a los demás. Perfecto, muchísimas gracias. Rafa, nada más para darte un dato, casi 2 horas en esta entrevista, pero la verdad es que no pesaron, se sintió bastante bien platicar contigo y sobre todo porque eres un fanático del básquetbol. A mí realmente me encanta mucho la NBA y todas esas ligas. Aquí en México es popular, pero más o menos no he encontrado muchos que compartan esa pasión, entonces hablar contigo, sin duda alguna, ha sido una muy buena experiencia. Te lo agradezco bastante. Gracias igual. Rafa, bueno, muchas gracias por todos los consejos, el tiempo, la plática. Y también te quiero agradecer porque escucharte hablar tus anécdotas, ¿no? De que te codeabas con LeBron James en el aeropuerto, que oye, ya conozco tal ciudad, sirven a uno para motivar, ¿no? Bueno, yo también quiero tener mis anécdotas, ¿no? En un futuro. Y muchas gracias por eso, por la motivación que nos das al contar todo esto, a decirnos, denle para adelante, ¿no? De manera que con tu retroalimentación. Entonces, muchas gracias por eso. No, muchísimas gracias a ustedes y si yo lo pudiera dejar con algo es, Dan se ganó la oportunidad porque a mí siempre me ha gustado trabajar con gente preparada, porque yo soy un poquito compulsivo en lo que a preparación se refiere y como les digo, es algo que siempre es un arma que no se la pueden quitar, que puedan sentarse con cualquier persona a discutir el tema para el cual van a estar, sean preparados y van a estar seguros de eso, pero si los pudiera dejar con un consejo es el primero, que ya están mucho más adelantados que donde yo estaba a su edad, porque saben lo que quieren hacer y saben por lo que tienen pasión. Y si hacen algo por lo cual tienen pasión, nunca van a trabajar un día en su vida. Y yo creo que esa es una ventaja. Y yo siempre, nunca se lo digo a mi jefe, pero lo que yo hago lo haría de gratis. Desafortunadamente, en el ámbito en el que nosotros trabajamos, no sé cómo será en México, pero aquí en Estados Unidos a mí me tocó empezar básicamente trabajando de gratis, ¿verdad? Pero las oportunidades se las gana el esfuerzo que uno le pone, las ganas que uno le pone. Cuando te toca dar tu primera demostración de que estás preparado, de lo que puedes aportar a un show, a una transmisión, a una radio, a donde sea, yo creo que siempre tiene que estar listo para tomar esa oportunidad y correr con la pelota, como dicen. Y si hay algo, de nuevo, es siempre prepárense, siempre estén listos nunca van a estar muy preparados. Siempre va a haber algo que les puede hacer falta y es a los 21 años que tengo, todavía estoy yo desarrollando nuevas maneras de prepararme para un partido de fútbol americano o para un partido de la NBA, porque eso es lo que te mantiene con ganas, lo que te mantiene adelante y lo que te va a hacer diferente a quien pueda hacer tu competencia. Y siempre, nunca digan no. Si les ofrecen estar en una transmisión contestando o mandando numeritos o dando estadísticas, es ya estar adentro del ámbito en el que quieren estar y ahí pueden descubrir más oportunidades que puedan haber en el medio o quedarse haciendo lo que los invitan a hacer. Yo empecé contestando teléfonos para un programa deportivo de radio y así fue como un día me dieron la oportunidad
estar en la programación. La primera vez que narré mi serie, la única serie mundial que yo narré, llegué al estadio con un cliente y le fui a enseñar la cabina, y cuando llegué a la cabina el comentarista no había llegado. Me preguntaron si yo quería ser comentarista de la serie mundial del 2005. Y, claro, por supuesto. Así que siempre hay que estar preparado y hay que estar listo para cualquier cosa, y ese creo que es el mejor consejo que le puedo dar. Y sigan los consejos de Dan, que si hay algo que Dan le puede enseñar es como siempre trabajar con pasión, trabajar con humildad y darle para adelante siempre. Y algún día vamos a ganar un campeonato con el Cruz Azul. Algún día. Muy pronto, más de lo que crees, Rafa. Sí, Ni siquiera en el E-League. Si lo ganaron los Caballeros, que no lo va a ganar el Cruz Azul, por favor. La esperanza muere el último. Está bueno. Pues muchas gracias, Rafa. Un placer, pasen todos buenas noches. Igualmente, Rafa, mucho Cuídense mucho. Wow, Rafa, gracias. Nos vemos.